Vamos a ir a Mar del Plata porque allí está nuestra compañera Cecilia en el 27º Festival de Cine Internacional de Mar del Plata. Volvemos a hacer contacto ya con invitados allí al lado tuyo, ¿no, Ceci? Exactamente, Nicolás, le vamos a dar la bienvenida a Víctor Laplace y a Victoria Carreras. Esta mañana se estrenó en este festival Puerta de Hierro, una película que protagoniza el caballero a mi izquierda y que dirige también, en la que participa Victoria. Muchas gracias por tu tiempo, bienvenida. Muchas gracias. Un gusto estar acá, en el querido Canal 7. Y esta mañana se estrenó esta película que cuenta los años del exilio de Perón, cuando Perón estuvo exiliado, particularmente en Madrid. De ahí el nombre de la película. ¿Cómo nace el interés por contar esa parte de la historia? Porque fueron 18 años de un... Digamos, hay un viaje que uno nunca hizo, que es el viaje de ver qué es lo que pasaba en Puerta de Hierro. Ese viaje yo no lo hice y muchos no lo hicimos en esa época, que tenía que ver con imaginar o tener respuestas a cómo era ese momento de un país que había sacado de su país a Perón, que se había ido al exilio, que parte, y los exilios sabemos que los éxodos son como las peores cosas que le pueden pasar a un ser humano, desde la época de los romanos, de desarraigo es lo peor. Y Perón parte, y nosotros los psicoanalizados lacanianos sabemos que partir es partirse. Y él se partió, pero esperó. Y esperó 18 años, esperó pacientemente, esperó resistiendo, esperó trabajando, esperó acompañado de Isabel, su mujer, de otras personas que lo rodearon. Y entonces nos quisimos meter en ese mundo, en imaginar un poco y tener respuestas a cómo era ese mundo de un hombre que se levantaba todos los días, donde no había televisión, donde no había internet, donde no había Twitter, no había Facebook, y así todo había una capacidad para resistir y comunicarse todos los días con mensajes, que a veces eran mensajes claros, a veces eran mensajes subliminales, a veces eran mensajes que había que descifrar, pero en esa instancia es donde un hombre solo resiste, hace política. Y el lucha y vuelve famoso de aquella época, o Perón vuelve, era la consigna que se manejaba en esos años para que todo un pueblo lo esperara, y él, respondiendo a esa consigna y esa lucha, volvió. Victoria, ¿cómo fue hacer este personaje a Isabel Perón? Fue un desafío. Yo estoy muy agradecida que Víctor me convoque para hacer el rol de Isabel Perón. Nunca se llevó antes a la ficción. Pienso que porque tiene que ver con una historia reciente, con aristas también dolorosas que posteriormente, por los hechos que posteriormente sucedieron, supongo, no sé. Lo cierto es que nadie se ocupó de rever esa historia de Perón con Isabel Perón en España, y yo digo que Víctor hizo una película muy corajuda, y entiendo el coraje con lo que su etimología quiere decir, fuerza de corazón. Y entonces es un gran corazón peronista el de Víctor, que hace una película para todas y para todos, una película que hoy tuvimos la primera proyección en Mar del Plata, estamos emocionados, estoy conmovida, y también de lo que vi, por la recepción del público, también por verme tan transformada, porque soy consciente de la posibilidad que esto es en mi camino de actriz, tener un personaje tan complejo y tan misterioso como es el de Isabel. Y bueno, acá esto. Es un Perón, aparte, particularmente construiste un Perón muy de una cotidianidad. Uno cuando ve la película ve a un Perón haciendo una salsa, echándole un poquitito de vino para los fideos, haciendo jardinería. Nosotros tenemos una carencia de escenas íntimas de esa etapa del peronismo. No sabíamos cómo era esa intimidad y nos quisimos meter fuertemente en eso. Porque no solamente es el Perón cocinando, es el Perón haciendo yoga, es el Perón cantando, es el Perón con mucha bronca, es el Perón con una gran capacidad de convencimiento de que había que volver y resistir. Es un Perón enormemente carismático que nunca vimos en esa época. Y la época de la resistencia, insisto, fue una época muy difícil, no se lo podía nombrar, era el tirano prófugo, era, digamos, un hombre que aguantaba y resistía. Entonces, bueno, aparece una cantidad de facetas. Aparece también me parece que hay algo que yo lo fui descubriendo en el rodaje, que lo fuimos descubriendo en el rodaje, que tiene que ver con que no es autocompasivo. Es un Perón que resiste no desde la autocompasión, resiste desde la certeza
que lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer y volver con el riesgo de que corra peligro su vida, como se lo dice el doctor Puigvert, que lo interpreta maravillosamente Federico Lupi. Sí. Ahí particularmente, ahí voy contigo, Nico, pero me vino a la mente ahora una escena particular de Victoria cuando encarna a Isabel, que es cuando vuelve el cuerpo de Evita. Es una escena como fuerte, ¿no? El cuerpo de Evita finalmente se reencuentra con Perón en Madrid y está en tu casa, vos estás ahí, Victoria e Isabel, y hay un texto en el cual vos te pones a leer un discurso de ella, y es una escena que habrá sido como fuerte hasta hacerla, ¿no? Hay una mezcla, hay un equilibrio muy delicado entre la subjetividad de los directores y el rigor histórico que tiene la película. Las cosas que dice Isabel, su manera de vestir, su manera de recomponer sus pelos, todo es muy riguroso. Y esa filmación, cuando el día que filmamos, cuando llega el cadáver de Eva a Puerta de Hierro, fue un día muy conmovedor. Me acuerdo que era el cumpleaños de Eva, el día que filmamos eso. Y las escenas son fuertes porque, bueno, ella está con López Rega en ese momento, en esa escena. López Rega quiere transferirle la energía de Eva. Son escenas fuertes. Son escenas fuertes. Fuerte. Nico, yo no sé si nos estás escuchando, sí, claro. Querías preguntar algo. ¿Estás escuchando? Perfectamente, muy atentamente. Sí. Y entonces yo me Godín, ¿cómo te va? Muy bien, Víctor. El otro día yo me preguntaba, vos a lo largo de tu carrera has abordado a Juan Domingo Perón en varias oportunidades. El otro día justo nos encontramos, me contaste que habías terminado la película, que te había llevado 5 años pensarla, realizarla, postproducirla, bueno, para que esté terminada y la puedas haber estrenado, para haberla estrenado hoy. Entonces me preguntaba, ¿qué diferencias o a qué punto llegaste que no había llegado antes cuando los personajes de Perón te llegaban? Alguien te invitaba, te ofrecía, te proponía hacer de Juan Domingo Perón. Acá vos pudiste escribir un guión, codirigir una película, protagonizarla, por supuesto. Sí. ¿A qué lugares de Perón llegaste que antes no había llegado? Sí, Nico. Lo que pasa que... Sí, buena pregunta, porque en realidad este es el Perón mío, digamos. Los otros Perones fueron de algún modo por encargo, digamos. Me llamó Juan Carlos de Sanso para hacer la película, después hice con Jean-Pierre Noer, Borges y Perón, pero eran Perones que no eran el Perón que yo sentía que faltaba. Y ese Perón fue la jugada, la arriesgada. También lo sentí cuando filmaba aquel Perón sonriente, el Perón de la sonrisa eterna, el Perón del balcón, el Perón mandando, gobernando en plenitud. Este es otro Perón y tiene una gama, unos matices que me parece que son muy interesantes para trabajar y para abordar y para seguir de algún modo insistiendo con este Perón, del cual se conoce tan poco nada más que eso, la sonrisa eterna o en la época del mandato y después la época del exilio. En el medio hay toda una zona donde se indagó muy poco y se investigó muy poco. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Sé que estoy diciendo palabras absolutamente extraordinarias y profundas, pero el aplauso viene de allá, del otro sector. Es el sector que tenemos que convencer, que es el sector no peronista y que estamos logrando de a poco, porque también la película apunta a eso, apunta a ser básicamente una buena película. Más allá de lo político y más allá de la intimidad y más allá de lo que estamos hablando, apuntó siempre, y eso lo pensamos muy fuertemente con Dieguillo Fernández, que es el otro director de la película, apuntamos a hacer una película que tuviera un rigor de estilo, un rigor de imagen, un rigor de encuadre. Trabajamos muchísimo, trabajamos mucho previamente en el trabajo de, no solamente el guión, que llegamos a 20 versiones, Nico, sino que además hicimos un encuadre escena por escena, plano a plano, y fuimos construyendo así la película con mucho rigor. Trabajamos mucho. No, y además es una gran producción. Filmamos en Argentina, viajamos a España, y realmente hay un trabajo que yo quiero destacar de arte extraordinario. Bueno, todo el trabajo del equipo técnico fue un trabajo extraordinario porque se armó un equipo muy virtuoso, un equipo realmente muy virtuoso, de gente muy talentosa. No todos eran del palo y todos estaban absolutamente consustanciados, emocionados. Hicimos el tránsito de la película con mucha emoción y con mucho fervor, casi con un fervor peronista que no todos tenían.
Todos somos peronistas. El tema es que muchos no se dieron cuenta. Era así lo que decía el general, y es muy bien, está muy bien lo que dice. Hay una parte donde están en Santo Domingo, y les cuento que yo no sé si fueron a Santo Domingo, pero donde sea que hayan estado, parecía Santo Domingo. Así es, hicimos un recorrido por los lugares y tratamos de ahí sí tener un rigor histórico con el tema del conocimiento de Perón con Isabel, de todo lo que pasó entre ellos, de todo lo que sufrió en Panamá, del frustrado viaje de Brasil, en fin, hubo mucho rigor. Muchísimas gracias por su tiempo, Victoria, Víctor, muchísimas gracias. La mejor de las suertes con esta película, Puerta de Hierro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un beso grande, Nico. Dentro de un ratito volvemos con otros actores y el codirector de la película, así seguimos charlando al respecto. Chicos, cuando ustedes los dispongan, seguimos transmitiendo desde acá, desde la 27ª edición de este Festival de Cine en Mar del Plata.